Buenas tardes, mi nombre es Rachel Briceño y les voy a hablar sobre la invasión japonesa a Manchuria y el norte de China 1931. A continuación los antecedentes a este hecho. La triple intervención y la guerra ruso-japonesa 1095. Tras la victoria en la guerra chino-japonesa 1898, hubo un auge en el sentimiento nacionalista en Japón, y así comenzando a formar un imperio para expandirse por Asia, algo que puso en guardia a las otras potencias, entre ellas Rusia, que tenía sus propios intereses en Manchuria y Corea. Rápidamente convenció a Francia y Alemania, en lo que se llamó la Triple Intervención en 1895, de persuadir a Japón para que devolviese a China la recientemente adquirida península de Liaoning, y así fue. En 1898, solo 3 años más tarde, Rusia consiguió que China le cediera la misma península de Liaoning y así podía contar con un puerto en el Pacífico lo bastante meridional como para no congelarse en invierno. Port Arthur. Rusia llega a ocupar Manchuria, provocando así las protestas de Reino Unido y Japón, ambos con intereses en la zona y contrarios a que Rusia completase la construcción de su trazado ferroviario en Manchuria. Tokio firmó una alianza con Reino Unido en 1902, por la que se garantizaba la neutralidad británica en caso de una guerra con Rusia y su apoyo si una cuarta potencia se uniese a los rusos. Empieza la guerra en 1904 y Japón recupera su territorio, ataca de forma continua. La guerra hasta este momento había causado un gran número de bajas y un coste económico difícil de mantener para ambos bandos, hundimiento de flotas por ejemplo, por lo que Japón pidió en secreto a Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que de mediador del proceso de paz. Así, ambos países firmaron el Tratado de Portsmouth y la guerra se dio por terminada en 1905. Japón conseguía Port Arthur, se confirmaban sus derechos sobre Corea y el norte de la isla de Sajalín, isla rusa, y, a pesar de estos territorios obtenidos, Japón y su nueva imagen internacional no recibió ninguna indemnización económica, lo que provocó un gran descontento en la opinión pública japonesa y acentuó el nacionalismo radical. Era Taishō 1912 a 1926. El periodo Taisho es uno de los más cortos dentro las divisiones históricas japonesas, y solo duró 14 años, de 1912 a 1926. A pesar de eso, tuvieron lugar acontecimientos importantes. En esa época se retomó el sentir nacionalista y aumentó el peso del pueblo en el gobierno. La comunidad internacional reconoció a Japón como una potencia emergente. El emperador Taishō impulsó en un primer momento el expansionismo imperial japonés, una cierta libertad pacífica interior que garantizó el sufragio universal 1925, la libertad de expresión, la formación de partidos políticos, Seiyukai, Minseito, y Kenseikai, el surgimiento de las asociaciones de obreros y campesinos y cierta igualdad con las mujeres, es decir, los antecedentes de la modernización. 21 exigencias. Japón emitió las 21 demandas a China, mientras que Europa estaba ocupada con la guerra en Europa. Japón le había exigido a Alemania territorio colonial en China pero fue ignorado. Ahí es cuando Japón le declara la guerra. Las demandas se modificaron después de que Gran Bretaña y Estados Unidos reaccionaron. Exigió, entre otras cosas exigía: China dejará de arrendar el territorio a otros países que no sean Japón. Acepta Japón control sobre la península de Xinjiang y Manchuria. Aceptar asesores políticos, financieros y militares enviados por Japón. Garantiza a Japón privilegios comerciales en Manchuria. Esto cambió ante la demanda de Estados Unidos por abrir política de puertas abiertas en China, es decir, una política en la cual China ofrece un comercio igualitario con todos los países extranjeros. Dinastía Sideara. En la década de 1920, estaba influenciado por Sideara Kijuro, el cual, identificado con la política exterior pacífica a la que se le conoce como diplomacia Sideara, que supone política no intervencionista hacia China y buenas relaciones con el Reino Unido y los Estados Unidos. En su discurso en la Dieta de Japón, que es la asamblea órgano de máximo poder en Japón, prometió mantener los principios de la Sociedad de Naciones. Japón cambió a proceso de búsqueda de la cooperación y el internacionalismo. El internacionalismo apuntó a desarrollar la economía de Japón a través de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. Y.
buscando el progreso económico en China, dentro de acuerdo internacional. Los militares japoneses no estaban de acuerdo con estas acciones. Esta política fracasó tras el incidente de Mukden. Así terminó efectivamente la política no intervencionista hacia China, y la carrera de Sideara como ministro de Asuntos Exteriores. Esto supuso una democracia frágil en la cual se reprimían las críticas al gobierno. Surgió un miedo al radicalismo de izquierda, el gobierno estableció la Ley de Preservación de Japón, reprimir a cualquiera que se oponga a la estructura política japonesa, dirigida a comunistas. Expedición de Norte, unificación de China bajo el mandato del Partido Nacionalista Chino. El país se encontraba en un caos por los enfrentamientos entre los partidos del Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino Mao Zedong. En 1925, Jiang Jiechi, Chiang Kai-shek, se convirtió en el líder del Partido Nacionalista Chino, decidió romper la alianza con los comunistas, y dirigió esta atención a la campaña de exterminio para deshacerse de control comunista en China. Por lo tanto, nacionalistas y comunistas se enfrentaron en una guerra civil total que desde 1927, la guerra duró hasta 1949, dirigió el enfoque de Jiang en luchar contra los comunistas en lugar de japoneses. Esto grandemente impactó las acciones del gobierno japonés y militar. La inestabilidad en China hizo que apareciera como una opción fácil para los japoneses en busca de expandirse, ya que la capacidad de resistencia de China a cualquier agresión externa se redujo considerablemente. La expedición del norte de China preocupaba a los japoneses, ya la población respaldaba a un señor de la guerra, persona que tiene control político y militar sobre una población gracias a fuerzas armadas leales a él y no al gobierno. En Manchuria, Zhang Soulin, Chan Solin, que podría haber sido derrotado por Jiang. Si Jiang derrotara a Zhang, podría impedir a los japoneses obtener sus intereses en Manchuria. El gobierno japonés quería usar el ejército de Kwantung, el ejército japonés en Manchuria, para desarmar a Zhang y obligarlo a dejar Manchuria de una forma no agresiva. Sin embargo, algunos líderes del ejército Kwantung actuaron por su cuenta y capturado y asesinado Zhang en 1928. El emperador ordenó al primer ministro Tenake que disciplinara al ejército. Sin embargo, no estaba dispuesto a castigarlos, ya que debilitaría el prestigio del ejército. En julio de 1929, Tenake se vio obligado a renunciar. Esto demostró que el ejército podía ignorar al Conferencia Naval en Londres 1930. Conferencia llevada a cabo en Londres en 1930 para debatir el desarme naval y examinar los tratados de la Conferencia de Washington, Four Power Treaty 1921, USA, GB, Japón y Francia, en el cual acordaron consultar entre sí en caso de una futura crisis en el este de Asia antes de tomar medidas. Y Nine Power Treaty 1922, los anteriores más Bélgica, Países Bajos, Portugal e Italia, en donde las grandes potencias con intereses en China declarasen oficialmente que mantendrían una política que concediese a todos los países igualdad de derechos y de acceso a los puertos abiertos al comercio de sus esferas de influencia en China. Temiendo que las potencias europeas y Japón se estuviesen preparando para repartirse China en colonias, Ai agregó también disposiciones para mantener la integridad territorial y administrativa de China, ya que en la Conferencia Naval de Londres de 1930 las 5 principales potencias navales del mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos, Imperio de Japón, Francia e Italia, se reunieron para regular la guerra submarina e impedir la construcción de nuevos navíos de guerra. Esta conferencia tuvo una gran importancia, supone una renovación, la fe en el mundo, quitará el peso del militarismo de las espaldas de la humanidad y así luchando hasta conseguir la paz mundial, dejando a un lado esa forma de mirar a Estados Unidos, como una fuerza que quiere destruir todo a su paso. Pacto Kellogg-Briand 1928. Los 15 firmantes iniciales fueron firmantes: Alemania, USA, Francia, GB, Italia, Japón, Bélgica, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, Estado Libre Irlandés, India y Checoslovaquia. Con objetivo era que los 15 estados signatarios se comprometían a no usar la guerra como mecanismo para la solución de las controversias internacionales. Fracaso por parte de Japón en 1931, Manchuria. Como consecuencia de todos estos eventos se llevó a cabo el
Incidente de Mukden, el cual se trató de una explosión en la vía del ferrocarril del sur de Manchuria llevado a cabo por el ejército imperial japonés Kwantung, los cuales en la noche del 18 de septiembre de 1931 hicieron explotar una parte del ferrocarril e inculparon a los chinos de este incidente y de esta manera tener una excusa para invadir Manchuria y posteriormente a China. Japón obliga a los chinos a abandonar Mukden. El gobierno del primer ministro Wakatsuki estaba tratando de recuperar el control y detener la expansión de Kwantung en China, pero el ejército de Kwantung no siguió las órdenes de Tokio, y se expandió aún más. Causas de la invasión. La expansión militar en China tenía un objetivo claro: la provincia de Manchuria, territorio cercano a Japón, donde este país tenía fuertes inversiones protegidas por una guarnición militar desde principios de siglo. Manchuria era rica en petróleo y en hierro, todo parecía animar a Japón a intervenir en esa zona. Tanto una victoria comunista como nacionalista sobre Manchuria ponía en peligro las inversiones japonesas. Búsqueda de recursos. En Japón se vivía un gran deterioro en la economía por factores como la guerra y el crack del 29 antes mencionado. China poseía una excelente fuente de productos minerales y agropecuarios. Manchuria era el centro comercial. Mayor territorio al país, 4 veces más grande que las islas de Japonia. Si proporcionara al país un espacio vital, ya que la población japonesa está en una creciente sobrepoblación. Inestabilidad en China. Como lo mencioné anteriormente, sería más fácil invadir un país que tiene conflictos internos. Sentimiento nacionalista japoneses. Enrolamiento masivo de toda una generación de jóvenes nipones que ardían en deseos de luchar por su país en el glorioso ejército imperial. La invasión de Manchuria tuvo dos efectos principales sobre Japón, uno económico y otro político. Económicamente, la ocupación fue beneficiosa para la economía japonesa. En 1934 Japón se hizo con el control del petróleo manchuriano. Al año siguiente monopolizaba también la exportación de hierro. Al mismo tiempo, Japón se volcó militar y económicamente en dicha región china, convirtiéndola en la zona más altamente industrializada del continente, después del propio país nipón. Reacciones al incidente. Resultados para relaciones internacionales. En la década de 1930 se deterioraron las relaciones con EU y el Reino Unido. Condenaron a las acciones japonesas en Manchuria, y que eventualmente llevó a Japón a abandonar la Liga de Naciones. La crisis de Manchuria fue un punto de inflexión para Japón. Llevó al aislamiento japonés porque Japón abandonó el sistema de tratados de Washington. Japón percibe a Occidente como un obstáculo para sus necesidades legítimas por razones racistas. Por otro lado, en Japón comienza a llamar la atención la Alemania nazi, y a ver a la URSS como su principal oponente en la región de Manchuria. Por lo que Alemania y Japón se aliaron y firmaron el Pacto Anticomintern en 1936, en el que se declaraba la hostilidad de ambos países al comunismo y a la Internacional Comunista. A él se unió un año más tarde la Italia de Mussolini. Resultados para Manchuria y China. Japón creó la ilusión de que solo habían ayudado a Manchuria a lograr la independencia de China caótica. Para 1932, Manchuria estaba completamente bajo control japonés. Los japoneses crearon un gobierno independiente y llamó al nuevo estado Manchukuo, bajo el mandato de Fuji, el último emperador chino. En esta fecha también estalló el conflicto entre China y Japón en Shanghái y Chape. Japón bombardeó a estas ciudades chinas y muchos civiles, en su mayoría refugiados y damnificados, murieron, y esto intensificó la indignación de los chinos e inflamó a los chinos nacionalismo. Esta acción perjudicó a Japón, ya que el resto del mundo adoptó una visión negativa de Japón. Emperador Puyi. A la edad de 2 años se le fue arrebatado a su familia para llevarlo al Palacio Imperial, donde se convirtió en el emperador de un imperio agonizante. Sus padres y hermanos le fueron arrebatados, y el único amor maternal que recibió fue el de su nodriza, Wu Chaoguan. Puyi no tuvo a nadie que le educase. Los eunucos de la ciudad prohibida le tenían reverencia y estaban obligados a cumplir celosamente cada una de sus órdenes, sin importar si éstas eran razonables o incluso tenían lógica alguna, porque si algo caracterizó los primeros años de Puyi fue el sadismo. Al ser tratado, literalmente, como un rey,
El pequeño comenzó a encontrar placer en realizar castigos constantes a sus eunucos, incluyendo el obligarlos a comer tierra, dispararles un arma de aire comprimido o sencillamente ordenar que los golpearan. En 1911, cuando Puyi apenas tenía 3 años de edad, China vivió una profunda revolución. La crisis del país había convencido a sus habitantes de que los emperadores habían perdido el mandato del cielo y había impulsado a vastas legiones de campesinos y burgueses a unirse a las tropas rebeldes. El mandato del cielo es una antiquísima tradición china que estipula que el emperador no es dueño de su gobierno, sino que lo recibe de los dioses. No fue ya emperador de China, pero pudo conservar su título y seguir viviendo en la ciudad prohibida, y por muchos años él, que de hecho no podía salir de la ciudadela, ni siquiera supo que había dejado de ser emperador. A sus 8 años su nodriza, único contacto humano y maternal que tenía, le fue arrebatada porque ya era demasiado grande, y a partir de entonces estuvo solo. El país del sol naciente se encontraba en este periodo interesado en perseguir una agresiva política exterior y conquistar colonias que lo pusieran al nivel de las potencias europeas. Los japoneses pronto comenzaron a mirar toda la región de Manchuria, rica en recursos naturales. Como la ascendencia de la dinastía de Puyi era de Manchuria, para los japoneses fue natural pensar en usarlo como representante de un potencial estado títere. Y así, en 1932 Japón invade Manchuria para proteger a sus habitantes del gobierno chino, funda el estado de Manchukuo y designa a Puyi como gobernante absoluto del mismo. Gobierno títere. Japón declaró la zona independiente de China el 18 de febrero de 1932, bajo el nombre de Manchukuo, es decir, Gran Estado Manchú de la China. El 1 de marzo de 1932 Puyi, último emperador de China, fue nombrado gobernante de la zona. De este modo, Japón buscaba controlar la defensa nacional, diplomacia, tráfico y comunicación del nuevo gobierno. Posteriormente, Puyi firmó un tratado secreto entre Manchukuo y Japón, que otorgó a Japón los poderes de la defensa nacional, los asuntos internos y de personas, y la economía. Los japoneses pretendían obtener un cierto grado de legitimidad a su acción. Estados Unidos no reconocería al nuevo régimen, mientras que la Sociedad de Naciones ni siquiera consideraba necesario decretar sanciones contra Japón, que de todas formas acabaría retirándose de la organización. Para afirmar todavía más su poder sobre Manchuria, proclamó, el 1 de marzo de 1934, el Imperio de Manchukuo. Manchukuo fue diseñado no solo para abarcar Japón o convertirse en un apéndice de este, sino que se convirtió en un organismo creciente en su propio derecho, aunque siempre fue subordinado por la madre japonesa. Como podemos ver, este incidente marca una nueva etapa en la historia de Japón al comenzar con su expansión, iniciando con China.